Mi nombre no importa. Lo que importa es que sobreviví. En el 2011, cuando Allende dejó de ser un pueblo y se convirtió en un matadero, yo tenía 27 años. Mi vida era sencilla. Trabajaba en un rancho ayudando con el ganado. A veces arreglaba cercas y de vez en cuando iba a la cantina del centro a tomarme unas cervezas. Todos nos conocíamos en el pueblo. Eso hacía que la traición doliera más. No se sabe exactamente quién lo inició, pero se dice que un grupo del cártel de los Zetas recibió información sobre unos desertores que se quedaron con dinero y datos importantes. La respuesta fue brutal. Durante 3 días, el infierno se instaló en Allende. El primer día, llegaron en varias camionetas, armados hasta los dientes. No disparaban al aire, no avisaban. Entraban a las casas, arrastraban a la gente, los metían en sus vehículos y desaparecían. Algunos hombres intentaron resistir, pero no duraban ni 5 minutos. Las patrullas nunca llegaron. El segundo día fue peor. Quemaron casas, rompieron puertas y destrozaron lo que quedaba del pueblo. No era solo una cacería, era un mensaje. Las familias enteras desaparecían. Vi con mis propios ojos cómo sacaban a un hombre, lo arrodillaban frente a su esposa y le pegaban un tiro en la cabeza. A ella se la llevaron. Nunca más se supo de ella. El tercer día, el pueblo era un cascarón. Calles vacías, olor a pólvora y carne quemada. Ahí es donde empieza mi historia. Aquella noche no podía quedarme en mi casa. Vivía solo, en una construcción vieja en las afueras del pueblo. Sabía que si llegaban hasta allá, no tenía escapatoria. La única opción era huir antes de que anocheciera. Caminé por calles vacías, pegado a las paredes, con el corazón reventándome en el pecho. En la esquina de la tienda, La Estrella, vi una camioneta estacionada con las luces apagadas. Me agaché detrás de un coche viejo y observé. Había 3 hombres, fumando, riéndose de algo. La risa se sintió como una burla a la muerte que rondaba por todos lados. «Ya casi acabamos», dijo uno de ellos. «El jefe dijo que no dejemos a nadie». Apreté los dientes. Seguí por el callejón detrás de la iglesia y tomé la vereda que llevaba al rancho donde trabajaba. Ahí, al menos, había caballos, pero no llegué. Antes de salir del callejón, vi algo que hizo que mi cuerpo se paralizara. En la esquina, bajo la luz mortecina de un poste, estaba el Mingo, un tipo que conocía desde la secundaria. Trabajaba en la carnicería del mercado y siempre tenía un chiste malo para contar. Pero esa noche no estaba sonriendo, estaba hincado, con las manos amarradas a la espalda, y detrás de él, sosteniéndole la cabeza como si fuera un muñeco, estaba otro hombre. Un desconocido con una camisa blanca manchada de algo oscuro. En su mano derecha tenía un machete. Mi cuerpo se tensó. Sabía lo que venía. No me quedé a verlo. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, sin respirar. Me metí entre terrenos baldíos, entre arbustos y matorrales secos que me cortaban los brazos y la cara. No tenía un plan, solo la certeza de que tenía que alejarme de ese pueblo maldito. Después de lo que parecieron horas, llegué a un caserío abandonado, de esos que quedaron en ruinas cuando la gente empezó a irse a Monterrey o a Piedras Negras en busca de trabajo. Me metí en una de las casas, cerré la puerta como si eso sirviera de algo y me dejé caer en un rincón. El silencio me rodeó, pero no duró mucho. Escuché pasos afuera. No supe cuánto tiempo había pasado, si eran minutos o si la noche ya estaba terminando. Solo supe que alguien estaba ahí, caminando lentamente por la calle polvorienta. El sonido de las botas raspando el suelo era un recordatorio de que el peligro no se había ido. Contuve la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la casa. Escuché cómo alguien golpeaba la puerta con los nudillos, como si fuera una visita normal. No contesté.
El silencio se alargó. Luego, la perilla se movió. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían desde afuera. «Sabemos que estás ahí», susurró una voz. Me tapé la boca con la mano para no gritar. «Sal, carnal, no seas miedoso». Cerré los ojos. Los segundos se hicieron eternos. No entraron. Después de un rato, los pasos se alejaron. No dormí. No me moví hasta que vi la primera luz del amanecer filtrarse por las grietas de la ventana. Cuando volví al pueblo, lo encontré muerto. Las casas destruidas, las calles cubiertas de ceniza y sangre. Los pocos que quedaban vagaban como sombras. No había cuerpos, solo ausencia. Algunos días después llegaron los federales. Dijeron que investigarían. Dijeron que buscarían a los desaparecidos. Dijeron muchas cosas. Nada cambió. La mayoría de los sobrevivientes se fueron. Otros se quedaron y aprendieron a callar. Yo me fui. Pero hay noches en las que cierro los ojos y veo el callejón, la luz amarilla del poste y a el Mingo, hincado con la cabeza inclinada, esperando el golpe. A veces, en mis pesadillas, sí me quedo a mirar. Y entonces lo veo levantar la cabeza y me mira, como preguntándome por qué no hice nada. No era la primera vez que hacía ese recorrido. Desde hacía meses, cada 2 semanas me subía a un autobús en Reynosa para viajar hacia Ciudad Victoria. Nunca había tenido problemas. Me sentaba cerca de la ventana, ponía música y me dejaba llevar por la monotonía del camino. Pero aquella noche de noviembre, todo fue diferente. Recuerdo que salimos de la terminal poco después de las 10 de la noche. El autobús iba casi lleno. Había familias, estudiantes, trabajadores que regresaban a casa. Yo llevaba una chamarra ligera y una mochila con lo esencial. Estaba cansado, así que apenas nos adentramos en la carretera, apoyé la cabeza en el vidrio y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó el murmullo inquieto de algunos pasajeros. Abrí los ojos y noté que el autobús iba mucho más lento de lo normal. Miré por la ventana. Estábamos en una carretera solitaria. El asfalto parecía tragarse la luz de los faros. No había casas ni postes de luz, solo el monte oscuro y la silueta de unos cuantos árboles a los lados. «¿Por qué nos detenemos?», preguntó una mujer unas filas adelante. Nadie respondió. El chofer seguía conduciendo, pero su postura estaba tensa. Miré alrededor. Varios pasajeros ya estaban despiertos, intercambiando miradas de incertidumbre. Algunos revisaban sus teléfonos, pero no había señal. Entonces lo vi. A unos metros, sobre la carretera, había un auto atravesado. Las luces intermitentes parpadeaban en la oscuridad. A un lado, un hombre hacía señas con las manos. Llevaba ropa oscura y parecía nervioso. «No mames», murmuró el tipo que iba en el asiento de al lado. El autobús se detuvo. En ese instante, el instinto me gritó que algo estaba mal. No era la primera vez que escuchaba historias de asaltos en la carretera. El silencio dentro del vehículo se volvió insoportable. El chofer dudó, pero al final puso las luces altas para ver mejor. El hombre seguía haciendo señas. Fue entonces cuando notamos que no estaba solo. De entre los matorrales a los lados de la carretera salieron más hombres. 4, 5, quizá 6. Iban armados. El pánico explotó dentro del autobús. «¡No se muevan!», gritó el chofer, pero era tarde. Algunos intentaron esconderse entre los asientos. Otros revisaban frenéticamente sus teléfonos. Yo solo podía pensar en lo que estaba a punto de pasar. Afuera, los hombres avanzaban con calma, como si ya hubieran hecho esto antes. El primero en subir fue un tipo flaco con una gorra oscura. Traía una escopeta colgada en el pecho y una pistola en la mano. Detrás de él, otros 2 hombres subieron rápido, gritando órdenes. «Todos con la cabeza abajo, celulares y carteras, rápido». El miedo nos paralizó.
Un hombre mayor que iba adelante intentó hablar, decir algo, pero recibió un golpe en la cabeza con la culata del arma. Cayó entre los asientos, inconsciente. La mujer que iba con él empezó a llorar. El tipo de la escopeta caminó por el pasillo. Nos miraba uno por uno. No queremos problemas. Hagan lo que les pedimos y nadie sale lastimado. La voz le temblaba. No sé si por adrenalina o por otra cosa. Saqué mi cartera y mi teléfono sin pensarlo. Mis manos sudaban. Cuando uno de los asaltantes pasó junto a mí, se los entregué sin mirarlo a los ojos. Sentí su respiración agitada mientras me arrebataba todo. En menos de 5 minutos ya habían despojado a todos. Las mochilas, los relojes, el dinero, se movían rápido, eficientes, pero no se iban. El autobús seguía detenido, el motor encendido, y los hombres se miraban entre ellos como esperando algo. Y entonces uno de ellos lo dijo: «Van a bajar». La frase cayó como un balde de agua helada sobre todos. «No, por favor», rogó una señora al fondo. «¡Cállese!», le gritó uno de los asaltantes, apuntándole con el arma. Nos miramos entre nosotros. Nadie entendía lo que pasaba. No era un simple asalto. Había algo más. El tipo de la escopeta se acercó al chofer y le hizo una seña con la cabeza. «Maneja. Despacio». El autobús empezó a avanzar de nuevo, pero a menos de 20 kilómetros por hora. Los hombres seguían dentro. Nos observaban. De repente, lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera, había una desviación de terracería. No tenía señalamientos, solo un camino de tierra que se perdía entre la maleza. «Ahí, métete ahí», ordenó el líder. El chofer obedeció. Nadie se atrevía a decir nada. Solo se escuchaban los sollozos de algunos pasajeros. Entramos en la brecha. El camino era irregular, lleno de baches. Solo las luces del autobús iluminaban el trayecto. Avanzamos unos minutos hasta que el líder levantó la mano. «Detente». El autobús se frenó en seco. «Bájenlos». Nos hicieron descender uno por uno. Afuera, el aire era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda. Nos hicieron formar una fila. Un hombre con una lámpara nos alumbró los rostros. Entonces, entre ellos, comenzaron a señalar. «Tú». Un joven. «Tú». Otro hombre, de unos 40 años. «Tú». Los elegidos fueron apartados. Los demás nos quedamos en la fila, sin movernos. Yo estaba a punto de vomitar. Los hombres hablaban entre ellos, murmuraban cosas que no entendíamos. Parecía que nos estaban eligiendo como si fuéramos ganado. «Nos faltan más», dijo uno. «No hay pedo. Con estos basta». El líder asintió y le hizo una seña al chofer. «Llévate al resto». No podía creerlo. Nos estaban dejando ir, solo a algunos. Las puertas del autobús se abrieron de nuevo. Nos empujaron hacia adentro. Algunos gritaban, suplicaban que no nos dejaran, pero nadie podía hacer nada. El chofer arrancó en cuanto cerró la puerta. Yo miré por la ventana hasta que la brecha quedó atrás. Nunca volvimos a ver a los que se quedaron. La noticia salió 2 días después. Encontraron cuerpos en un rancho cerca de San Fernando. No daban nombres, solo cifras. Yo nunca hablé de esto con nadie, porque en este país a veces la única forma de sobrevivir es el silencio. Cuando la necesidad aprieta, uno deja de pensar en el miedo. Eso me repetía mientras manejaba por aquella brecha en medio de la nada, un camino polvoso que ni siquiera aparecía bien en el GPS. Había aceptado un encargo que me pagaría bien, llevar a un grupo de 4 migrantes guatemaltecos desde la frontera hasta un punto seguro en Reynosa. Solo tenía que hacer eso, sin preguntas, sin hablar demasiado. El contacto me dejó claro que debía usar esa ruta secundaria para evitar retenes. Me pasó un adelanto en efectivo y un mensaje con las coordenadas exactas.
Si ves algo raro, no te detengas, decía el último mensaje. Al principio, todo parecía tranquilo. Era de noche y la brecha estaba desierta. Solo el sonido del motor y el vaivén de la camioneta rompiendo la tierra seca. Los pasajeros iban en silencio, con miradas cautelosas. El más joven, un chico que no debía pasar de los 16 años, iba apretando un rosario entre los dedos. ¿Falta mucho?, preguntó uno de ellos. No, ya casi llegamos, mentí. La verdad es que no tenía idea. El camino era interminable y cada curva se veía igual a la anterior. De pronto, a unos metros adelante, los faros iluminaron algo que me hizo frenar de golpe. Una camioneta quemada. El metal aún reflejaba rastros de calor, como si hubiera ardido recientemente. Los cuerpos calcinados a su alrededor parecían parte del paisaje, figuras deformes fusionadas con la ceniza. Los migrantes comenzaron a murmurar entre ellos, pero los callé. No nos bajamos, no nos detenemos. Intenté rodear el vehículo, pero en cuanto puse la marcha, las luces de una patrulla estatal aparecieron detrás de nosotros. Sentí que el aire se volvía denso. Bajaron 3 hombres armados. Uno de ellos, un policía con el uniforme empolvado, nos apuntó con una linterna y me hizo una señal con la mano. «Baja, chofer». Obedecí con las piernas temblorosas. No era la primera vez que me topaba con estatales en situaciones incómodas, pero esta vez el ambiente se sentía diferente. No estaban revisando, no estaban pidiendo mordida. Sus rostros estaban vacíos de emoción. «¿A dónde llevas a la gente?» «No sé, señor. Solo me contrataron para manejar». El oficial asintió lentamente. Luego, con un gesto rápido, abrió la puerta trasera de mi camioneta. «Bajen». Los migrantes dudaron, pero no les dieron opción. Uno de los policías los sacó con jalones bruscos. «Son 4, ¿no?» «Sí». «Pues ahora son 5». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, sentí un golpe en la nuca. Todo se apagó. Desperté con la boca llena de polvo. Me habían arrastrado lejos de la camioneta. Intenté moverme, pero las manos me temblaban. Me dolía la cabeza y un sabor metálico me llenaba la boca. A lo lejos, vi a los migrantes de rodillas, con las manos en la cabeza. A su lado, de pie, había alguien más. Un hombre cubierto de ceniza, con la piel resquebrajada por el fuego. No podía ser real. Uno de los policías le habló, como si fuera uno de ellos. «Tú ya sabes cómo termina esto». El hombre cubierto de ceniza se giró hacia mí. No tenía ojos, solo cuencas negras que parecían absorber la luz de la patrulla. Un disparo sonó. Uno de los migrantes cayó al suelo. El de ceniza se inclinó sobre él y en lugar de desplomarse, el cuerpo empezó a deshacerse, como si el fuego lo reclamara una vez más. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Corrí hacia la maleza, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en alejarme de ahí. Corrí hasta que la tierra se volvió piedra y las sombras de los árboles me tragaron. Detrás de mí, los disparos continuaban. No supe cuánto tiempo estuve huyendo. Solo recuerdo el sonido del fuego, del metal crujiendo. Cuando al fin encontré una carretera, caí de rodillas. Un tráiler se detuvo y el conductor bajó corriendo hacia mí. «¿Qué te pasó?» No supe qué responderle. Lo último que vi antes de desmayarme fue el reflejo en el parabrisas del tráiler. En la brecha, al borde del camino, 5 figuras cubiertas de ceniza nos miraban, esperando a que alguien más tomara la ruta equivocada. No sé por qué acepté la invitación. Supongo que fue la insistencia de mis primos, el afán de demostrar que no soy un miedoso, o tal vez la nostalgia de volver a Creel,
Después de tantos años. Habían pasado más de 10 años desde la masacre, pero la sombra de esa noche aún cubría el pueblo. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero lo sentías en la piel, en la forma en que las fiestas terminaban temprano, en las miradas furtivas de la gente cuando pasabas por la plaza. Era un miedo silencioso, como un veneno en el aire. Mis primos me convencieron de ir a una reunión en una cabaña a las afueras. Pura gente de confianza, me dijeron. Yo no estaba tan seguro, pero accedí. La carretera serpenteaba entre los pinos y el frío de la sierra mordía la piel. Cuando llegamos, la cabaña ya estaba iluminada. Afuera había varias camionetas estacionadas y el eco de la música rebotaba en los árboles. Era una fiesta como cualquier otra. Alcohol, risas, gente bailando. Pero había algo raro en el ambiente, algo que no podía nombrar. Me di cuenta de que nadie mencionaba nombres. Se saludaban con gestos o con apodos genéricos. Compa, amigo, primo. Las conversaciones eran superficiales, como si nadie quisiera dar demasiada información. Me apoyé en una pared con mi cerveza en la mano, observando. De vez en cuando, la gente salía en grupos al bosque, se perdían en la oscuridad y regresaban después de unos minutos, en silencio. A veces, uno no volvía. No me gustó. Algo estaba mal. Decidí irme temprano, pero cuando fui a buscar a mis primos, no los encontré. Se fueron hace rato, me dijo un tipo, encogiéndose de hombros. El frío me caló más hondo. Sabía que era mentira. No se habrían ido sin avisarme. Fui al patio trasero. Allí, la fiesta era diferente. La música apenas se escuchaba. Había un círculo de personas alrededor de una fogata. Hablaban en susurros. Entonces los vi. Mis primos estaban allí, inmóviles, con la mirada perdida. Parecían escuchar, pero no hablaban. «Oye, ¿todo bien?», pregunté, acercándome. Uno de los tipos me miró. «Siéntate», dijo, y su tono no fue una invitación. El fuego crepitaba. Sentí que el aire se volvía más denso. «No, creo que ya me voy». El tipo sonrió. «¿Irte? Pero la fiesta apenas empieza». Se hizo un silencio incómodo. Me di cuenta de que todos me miraban. El miedo me golpeó el pecho. Intenté llamar a mis primos, pero no respondieron. Algo les pasaba, algo que no entendía. Retrocedí, sintiendo cómo la mirada de aquellos desconocidos se clavaba en mí. «Gracias por la invitación», dije, fingiendo calma, «pero ya es tarde». No respondieron. Solo me observaron. Corrí. Atravesé la cabaña, empujando gente, esquivando miradas. Salí a la carretera y vi mi coche. Pero la puerta estaba abierta y el motor encendido. Alguien me esperaba dentro. No volteé. No lo pensé. Corrí al bosque. Detrás de mí, escuché pasos. Corrí hasta que el frío me cerró los pulmones. Me escondí detrás de un árbol, cubriéndome la boca para no hacer ruido. Los pasos se acercaron. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Cuando la luna se escondió tras los pinos, los pasos desaparecieron. No volví a ver a mis primos. Al día siguiente, fui al pueblo a preguntar por ellos. Nadie sabía nada. «A lo mejor se fueron de viaje», me dijeron, pero sus autos seguían allí. Esa noche fui a la policía. El agente me escuchó en silencio. Luego suspiró. «Mejor olvídese de eso», me dijo. Pero se inclinó sobre el escritorio. «Aquí las fiestas no terminan. Si se los llevaron, ya no vuelven». No supe qué decir. Solo salí de la comisaría y me alejé. De Creel, de Chihuahua, de ese maldito lugar. Nunca regresé. Nunca volví a preguntar. Porque en Creel hay preguntas que nadie responde.
y fiestas que nunca terminan. Las llantas de la camioneta levantaban el polvo seco del camino. El sol estaba en su punto más alto y el calor era sofocante. La Mora, una pequeña comunidad en el norte de Sonora, se extendía ante nosotros como un puñado de casas desperdigadas en un paisaje árido y hostil. Mi nombre es Luis y viajaba con mi esposa, Elena, y nuestros 2 hijos, Matías y Sofía. Íbamos en caravana con mi cuñada y su familia. 3 camionetas, una detrás de otra, avanzando por el camino rural que nos llevaba de Bavispe a La Mora. El trayecto era largo y monótono, pero lo conocíamos bien. Lo habíamos recorrido muchas veces para visitar a nuestros parientes. Lo que nunca habíamos sentido antes era esa extraña tensión en el aire, como si algo nos estuviera acechando desde la maleza. Elena iba en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la carretera. ¿Te has fijado en que no hemos visto a nadie en todo el camino?, preguntó en voz baja. Miré por el espejo retrovisor. Las otras 2 camionetas seguían nuestro ritmo, pero más allá de eso, la carretera estaba vacía. Ni un solo coche, ni un alma en kilómetros. Solo el viento seco arrastrando polvo y el sol rajando la tierra. Es raro, admití, pero ya casi llegamos. En la radio de la camioneta, las voces de los niños llenaban el silencio con risas y conversaciones sin sentido. Me reconfortaba escucharlos, pero mi pecho seguía sintiéndose pesado, como si una piedra me aplastara el esternón. Entonces, a lo lejos, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Una camioneta estaba detenida a un costado del camino, con las puertas abiertas de par en par. Era una SUV negra, de esas que usan los grupos criminales para patrullar las carreteras rurales. No había nadie a la vista, pero algo en la escena me dio mala espina. «No me gusta esto», murmuró Elena, apretando los puños sobre sus piernas. Tomé la radio y hablé con los demás. «Hay un vehículo abandonado en la orilla del camino. Manténganse alerta». Mi cuñado respondió con voz tensa. «Lo veo. No nos detengamos». Seguimos avanzando, reduciendo la velocidad, con los motores retumbando en el aire caliente. Cuando pasamos junto a la camioneta, miré hacia adentro. Había sangre en los asientos. Un nudo se me hizo en la garganta. No dije nada, pero Elena también lo vio. Me tomó la mano y la apretó con fuerza. «Luis, acelera». Pisé el pedal con más decisión y las otras camionetas hicieron lo mismo. La tensión en el aire se volvió insoportable. No habíamos avanzado ni 500 metros cuando los escuchamos. Los disparos. Los primeros impactos hicieron estallar el parabrisas de la camioneta trasera. Un estruendo seco, un sonido que cortó el aire como un latigazo. Luego, todo fue caos. «¡Bájense! ¡Bájense!», grité, girando el volante bruscamente. Los niños comenzaron a llorar. Elena los cubrió con su cuerpo mientras yo salía y sacaba mi pistola de la guantera. El suelo temblaba con las ráfagas de balas. Las camionetas quedaron atrapadas en un infierno de fuego. Mi cuñado intentó acelerar para salir de la emboscada, pero otra ráfaga perforó los neumáticos y el motor murió en el acto. La camioneta quedó atravesada en el camino. Corrimos hacia la maleza, tirándonos al suelo, tratando de escondernos. Matías y Sofía temblaban de miedo, cubriéndose los oídos. «No hagan ruido», susurré, abrazándolos con fuerza. Desde nuestro escondite pudimos ver cómo los sicarios se acercaban. Eran 5 o 6 hombres, todos armados, con los rostros cubiertos. Uno de ellos se asomó dentro de la camioneta de mi cuñada. «No hay nadie vivo aquí», dijo con una voz fría, como si estuviera hablando del clima. Pero sí había alguien. Mi cuñada y sus hijos estaban dentro. «¡No!». Elena intentó levantarse, pero la sostuve con todas mis fuerzas. No podíamos hacer nada, no podíamos delatarnos. El hombre se rió
y encendió un encendedor. «Que se quemen con su cochecito». El fuego comenzó a devorar la camioneta con un rugido voraz. El olor a gasolina y carne quemada nos golpeó como un puño en la cara. Matías se tapó la boca para no gritar. Los sicarios comenzaron a registrar la zona. Buscaban sobrevivientes. Nos aplastamos contra la tierra, conteniendo la respiración. Podía escuchar los pasos acercándose. Uno de ellos pateó los arbustos a solo un par de metros de donde nos escondíamos. «Revisen bien. Si dejaron chamacos vivos, hay que acabarlos». Elena me miró con lágrimas en los ojos. Sabía lo que eso significaba. Mi mente iba a 1000 por hora. No podía dejar que nos encontraran. Entonces, tomé la única decisión que podía salvarnos. Le hice una señal a Elena y a los niños para que se quedaran quietos. Luego, me levanté lentamente con las manos en alto. Los sicarios voltearon de inmediato. «¡Aquí hay uno!», gritó uno de ellos, apuntándome con su rifle. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir del pecho. «No disparen», dije con voz firme. «Estoy solo». Los hombres se miraron entre sí. «¿De dónde vienes?», preguntó el que parecía ser el líder. «Soy de aquí», mentí. «Solo venía de paso». El hombre frunció el ceño. «¿Eres mormón?», negué. «Soy de Bavispe. No tengo nada que ver con ellos». Se quedaron en silencio por un momento. Luego, el líder hizo un gesto con la cabeza. «Lárgate. No queremos testigos». No me lo pensé 2 veces. Caminé lentamente, sin mirar atrás, hasta que estuve lo suficientemente lejos. Cuando los perdí de vista, me desvié y regresé por el otro lado hacia donde estaban Elena y los niños. Nos tomó horas llegar a la mora, caminando por el monte, cargando a los niños cuando sus piernas ya no podían más. Cuando finalmente vimos las primeras casas del pueblo, rompí a llorar. Sabía que habíamos sobrevivido, pero también sabía que nunca volveríamos a ser los mismos. Los cuerpos quedaron en la carretera. El fuego consumió todo rastro de lo que habíamos perdido. ¿Y nosotros? Nosotros seguimos adelante con un peso en el alma que nunca se iría. Me llamo David, y si estás leyendo esto, quiero que sepas algo. Hay cosas peores que la muerte. Yo no creía en los miedos irracionales ni en los cuentos de espantos, hasta que terminé atrapado en un pueblo donde lo único que crece es el silencio. Ciudad Mier, Tamaulipas. Si buscas fotos en internet, verás su historia. Un pueblo mágico convertido en un infierno. Antes tenía 6000 habitantes. Ahora es un cementerio sin tumbas. Lo que pasó allí entre 2009 y 2010 no necesita explicación. Si vivías en el norte del país, sabías lo que significaba una guerra entre cárteles. Fui a Ciudad Mier por una estupidez, un negocio rápido. Me dedico a comprar y vender autos usados, algunos con papeles dudosos, nada grave. Un contacto me dijo que había una camioneta Ford Lobo 2010 abandonada en una casa allá, con llaves y todo. Bastaba con recogerla y llevármela. Fácil dinero. Viajé solo. Mi primo Iván, que solía acompañarme en estas cosas, me dijo que ni de loco entraba a Mier, que si el ejército había tomado el control del pueblo, seguro algo seguía mal, que no valía la pena por un maldito vehículo. Pero yo soy terco. Salí de Monterrey al amanecer y llegué a Ciudad Mier poco antes del anochecer. La carretera era larga y solitaria, sin casi un alma en el camino. El único sonido era la radio del coche, que de vez en cuando interrumpía la música con noticias sobre desapariciones. La violencia en el estado nunca había cesado del todo. Cuando pasé el letrero de Bienvenidos a Ciudad Mier, me recibió una escena fantasmal. La mayoría de las casas estaban en ruinas, ventanas rotas, paredes con agujeros de bala y anuncios viejos de campañas políticas deslavados por el sol.
No había niños jugando, ni tiendas abiertas, ni perros callejeros. Era un pueblo abandonado por completo. Según mi contacto, la camioneta estaba en una casa cerca de la plaza central. Avancé por calles llenas de escombros y restos de muebles quemados. De vez en cuando, veía sombras moviéndose dentro de casas saqueadas. Gente que nunca se fue, o tal vez que nunca pudo irse. Cuando llegué a la dirección, encontré la camioneta en el garaje de una casa destrozada. Me bajé, revisé rápido y confirmé que tenía llaves. Subí y giré el encendido. Funcionó. En ese momento debí largarme de ahí, pero algo me detuvo. Frente a la casa, en la calle vacía, había un auto estacionado. Un Nissan Altima negro, con las puertas abiertas. No había nadie adentro. Aún más raro, el motor estaba encendido. Miré a los lados. Nada. Nadie. Solo el sonido del motor al ralentí y el viento seco arrastrando polvo. Tuve la mala idea de acercarme. Miré dentro del Altima. En el asiento del copiloto había una mochila abierta con un teléfono aún encendido. Tenía el WhatsApp abierto con la última conversación en la pantalla. Ya estoy aquí. No veo a nadie. Espera en el coche. No te bajes. No mames. ¿Qué es eso? Voy a ver. Ese último mensaje tenía 1 minuto de haber sido enviado. Tragué saliva. Me giré, revisando la calle. Algo estaba mal. Algo me estaba viendo. Me subí a la Ford y metí reversa. No iba a quedarme a averiguar qué le había pasado al dueño del Altima, pero cuando di vuelta en la esquina, vi otra camioneta estacionada en medio del camino. Era una Suburban blanca, con las luces encendidas. Tenía las puertas abiertas, igual que el Altima. Frené en seco. Miré por el espejo retrovisor. El Nissan ya no estaba. Me froté los ojos, el pulso acelerado. No era posible. No esperé más. Aceleré por una calle paralela buscando la salida del pueblo, pero a cada cuadra que avanzaba algo se repetía. Autos detenidos, con puertas abiertas y luces encendidas. En algunos aún sonaban los motores. Era como si la gente se hubiera bajado de golpe y desaparecido. Finalmente, vi la carretera. El cartel de "Gracias por su visita". Metí el pie en el acelerador, pero justo cuando estaba por salir, algo apareció en el espejo retrovisor. No era un auto, era gente. Decenas de personas en la calle, todas de pie, mirando en mi dirección. Inmóviles. No tenían rostros, o al menos no podía verlos con claridad. No quise mirar más. No sé cómo llegué de regreso a Monterrey. Cuando desperté, la camioneta estaba en la cochera de mi casa. No recordaba haber conducido toda la noche. Intenté llamar a mi contacto, pero su número no existía. Busqué información sobre Ciudad Mier en noticias recientes. No encontré nada nuevo, pero un foro de Reddit tenía una historia que me puso los pelos de punta. Un usuario contaba que su tío había entrado a Mier en 2012 a buscar algo que había dejado en su antigua casa. Nunca salió. Los soldados entraron días después y encontraron su coche con el motor encendido. Las puertas estaban abiertas. Y lo peor, dentro del auto encontraron su teléfono, con la última conversación de WhatsApp en la pantalla. Ya estoy aquí. No veo a nadie. Espera en el coche. No te bajes. No mames. ¿Qué es eso? Voy a ver. Cerré la laptop. No volví a hablar del tema. No volví a vender autos. Y si alguna vez tienes la estúpida idea de entrar a Ciudad Mier, recuerda esto. Nunca te bajes del coche. Había escuchado de San Miguel Canoa, no por el paisaje ni por la cercanía con la Malinche, sino por lo que había ocurrido allí en el 68. Un linchamiento brutal, provocado por el miedo, la ignorancia y el fanatismo. No era un cuento de terror, había sucedido.
Hombres y mujeres, convencidos de hacer lo correcto, asesinaron a forasteros que solo buscaban refugio de la lluvia. Los masacraron, los arrastraron por las calles. Yo no creía en los fantasmas, pero sí en la memoria de los lugares. Y algo en mí sabía que un sitio marcado por tanta violencia nunca se limpia del todo. Era finales de noviembre cuando llegué a Puebla por trabajo. Me pidieron cubrir una historia sobre las comunidades indígenas que aún conservaban su forma de vida tradicional, y el nombre de San Miguel Canoa apareció entre las recomendaciones. Iba con la intención de entrevistar a los habitantes, pero también con la morbosa curiosidad de pisar aquel suelo manchado por la historia. Salí en la tarde desde el centro de Puebla en un carro rentado. Me habían dicho que, si quería hablar con la gente, tenía que hacerlo temprano. Los forasteros no eran bienvenidos de noche. Cuando llegué, la luz anaranjada del sol cubría los tejados y las calles de terracería. La iglesia dominaba el pueblo desde lo alto y la plaza tenía un aire detenido en el tiempo. Hombres de sombrero y mujeres de trenzas gruesas me miraban con desconfianza. Pregunté por alguien que pudiera hablar conmigo sobre las tradiciones de la comunidad. Me mandaron con el viejo Eugenio, un anciano que vendía pan desde la ventana de su casa. «Los de la ciudad no vienen aquí si no es por dos razones», me dijo, partiéndome un bolillo en las manos. «O quieren morbo o vienen por trabajo. ¿Usted qué busca?» «Trabajo», respondí. El viejo sonrió condescendiente. «Váyase antes de que caiga la noche», advirtió. Intenté hacerle más preguntas, pero el hombre se cerró en sí mismo, como si algo en su memoria lo alejara de la conversación. Seguí preguntando por el pueblo. Me hablaron de la milpa, de las fiestas patronales, de la devoción a los santos. Pero en cuanto mencionaba el linchamiento, la gente se iba. Me di cuenta de que era un tema que seguía siendo un tabú. Cuando el sol comenzó a bajar, decidí que era mejor irme. Caminé de regreso al carro, pero antes de llegar, un hombre se me acercó. Era más joven que Eugenio, pero tenía la misma expresión cansada. «¿Usted viene por la historia de los muertos?», me preguntó en voz baja. Asentí. No debería preguntar sobre eso. Los que no vivimos esa noche la hemos escuchado de nuestros padres y abuelos. La sangre se secó, pero el pueblo no olvida. «No busco problemas», dije. «Solo quiero entender qué pasó». El hombre miró hacia los lados, asegurándose de que nadie lo viera hablando conmigo. «Si de verdad quiere saber, vaya a la Casa Roja al final de la calle», susurró. «Allí se escondieron los muchachos. Allí los mataron». Me agradeció y se fue rápido, como si temiera ser visto conmigo. Por un momento, consideré irme, pero el impulso de ver la Casa Roja era más fuerte. Caminé hasta el final de la calle, donde se levantaba una construcción antigua, de muros de adobe pintados de un rojo desteñido. La casa parecía abandonada. Empujé la puerta. Cedió con un crujido. Adentro, el aire era denso, con un olor a madera vieja y humedad. La luz de la tarde apenas iluminaba las habitaciones vacías. Caminé por el suelo de tierra endurecida. Había marcas en las paredes, arañazos profundos en la madera de la puerta trasera. Me estremecí. Se escuchó un golpe en el techo. Volteé de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Tal vez era el viento, algún animal, o tal vez no. Dio otro golpe, y luego otro. Parecía que algo pesado caminaba sobre las tejas. Salí de la casa de inmediato, tropezando con una piedra al llegar a la calle. Me levanté rápido y corrí al auto. Cuando me giré, vi una figura en la entrada de la Casa Roja. No distinguí su rostro, pero estaba allí, inmóvil, mirándome. No lo pensé dos veces. Arranqué el coche y salí del pueblo sin mirar atrás. No eran fantasmas, no eran espectros. San Miguel Canoa
No era un pueblo embrujado, era un pueblo que recordaba. Nunca quise regresar a San Mateo del Mar. Mi madre solía decir que las tierras donde uno nació terminan llamándolo de vuelta, pero en mi caso, esa voz nunca había sido amable. Hacía más de 10 años que había salido de la comunidad para no volver. No por falta de amor, sino por miedo. San Mateo del Mar es un pueblo apartado, aislado por caminos de terracería y un clima que no perdona. Está rodeado de agua por 3 lados, un lugar donde el viento silba entre los palos de mangle y la humedad deja pegajosa la piel. Aquí todos nos conocemos y sin embargo no confiamos en nadie. Cuando me enteré de la matanza, el horror me recorrió de pies a cabeza. 15 personas muertas, quemadas vivas por sus propios vecinos. No eran delincuentes ni forasteros, sino gente del pueblo. Se decía que la comunidad se había dividido en 2 bandos y que los que murieron simplemente estaban en el lado equivocado. No supe qué pensar. Mi madre aún vivía allí. Intenté llamarla, pero su teléfono sonó apagado por días. La señal en San Mateo del Mar es inconstante y la única forma segura de comunicarse es en persona. Así que compré un boleto de autobús y emprendí el camino de vuelta. Llegué de madrugada. La humedad nocturna y el olor a mar me dieron la bienvenida con un abrazo pegajoso. El pueblo estaba sumido en un silencio inquietante. No el tipo de silencio que transmite paz, sino uno que pesa en los hombros, que hace que los perros callejeros se escondan y las ventanas permanezcan cerradas. La casa de mi madre estaba intacta, pero la encontré cerrada con candado desde afuera. Golpeé la puerta varias veces sin obtener respuesta. Una vecina me vio desde su ventana y salió con cautela. Tu mamá se fue con tus tíos a Juchitán. Se asustó. Pensó que algo le podía pasar. ¿Por qué no me avisó? La mujer bajó la mirada. Aquí nadie confía en nadie. Me estremecí. Siempre había existido cierta tensión en la comunidad, pero esto era diferente. Antes, la rivalidad entre familias se resolvía con gritos o con peleas en el mercado. Ahora, la gente se mataba y se quemaba viva. Pensé en regresar al día siguiente, pero decidí quedarme. Alquilé un cuarto en la casa de un viejo conocido. La primera noche dormí poco. A pesar del calor, sentí un frío que no venía del aire, sino de los recuerdos que parecían empaparlo todo. Al amanecer, caminé por el pueblo. Los vecinos evitaban mirarme a los ojos. A cada paso, la tensión se palpaba en el ambiente. Nadie hablaba de la masacre, pero su sombra estaba en todos lados. En los rostros cansados, en los negocios cerrados, en los niños que ya no jugaban en la calle. Esa tarde me aventuré a la plaza, donde todo había sucedido. Lo que vi me heló la sangre. Las paredes aún tenían marcas de hollín. La ceniza se había llevado por el viento, pero el olor a quemado persistía, mezclado con algo más espeso, algo que recordaba a carne carbonizada. Había manchas en la tierra que no se borraban con la lluvia. Cerré los ojos por un momento y entonces escuché un sonido que hizo que mi estómago se apretara. Risas. Abrí los ojos y vi a un grupo de niños jugando cerca de las marcas del fuego. Corrían, gritaban y reían, como si no supieran lo que había pasado allí. Pero entonces vi a uno de ellos, un niño de unos 10 años que no jugaba. Estaba parado junto a las manchas negras en el suelo, con la mirada fija en mí. No decía nada, solo miraba. Algo en su expresión me inquietó. No era curiosidad, era otra cosa. Me di la vuelta y me fui. Esa noche volví a mi habitación, pero no pude dormir. No dejaba de pensar en ese niño, en su mirada, en la forma en que se quedó inmóvil
entre las sombras de la plaza. A eso de las 3 de la madrugada, escuché algo en la calle. Gritos. Me levanté de un salto y me asomé por la ventana. Un grupo de personas corría en la distancia, llevando palos y machetes. Las sombras alargadas de las antorchas danzaban sobre las paredes de las casas. No era la primera vez. La rabia aún estaba viva en San Mateo del Mar. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Afuera, los pasos se alejaron. Entonces, en la penumbra, vi algo que me paralizó. En la esquina de la calle, a contraluz del fuego, estaba el niño. No corría, no gritaba, solo miraba. Me alejé de la ventana y traté de convencerme de que era mi imaginación. Pero entonces, una voz me susurró desde la oscuridad de la habitación. Los que quemaron a otros, también serán quemados. Me giré de golpe, pero no había nadie. El miedo se instaló en mi pecho como un peso imposible de sacudir. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui. Nunca volví a San Mateo del Mar. El pueblo sigue allí, pero yo sé que algo en él murió aquella noche de junio. Algo que nunca volverá a ser como antes, y sé que el niño sigue allí, en las sombras de la plaza, esperando, porque la memoria del fuego nunca se apaga. No sé por qué sobreviví. A veces pienso que Dios me castigó, que me obligó a ver todo para no olvidarlo nunca, para no tener paz, porque después de aquella mañana jamás volví a sentirme un hombre completo. Tenía 25 años el 22 de diciembre de 1997. Era apenas un muchacho cuando vi cómo mataban a mi madre, a mis hermanos, a mis vecinos. Yo vivía en Acteal, un paraje pequeño en los altos de Chiapas. Todos en la comunidad éramos tzotziles. No teníamos armas, solo palabras, solo rezos. Esa mañana, como todos los días, nos reunimos alrededor de la pequeña iglesia. Llevábamos semanas refugiados ahí. Huimos de nuestras casas porque sabíamos que nos querían matar. Yo no entendía bien los motivos en ese entonces. No sabía de política, no entendía de dinero ni de tierras. Solo sabía que había hombres armados que habían saqueado otras aldeas, que algunos de nuestros hermanos habían desaparecido en los caminos, que el miedo dormía con nosotros y nos despertaba antes de que cantaran los gallos. A pesar de todo, esa mañana rezábamos. Las abejas, así nos llamábamos, creíamos en la paz, en la justicia, en la fuerza de nuestras palabras. Yo estaba sentado junto a mi madre y mis hermanos menores. Recuerdo que mi hermana, de solo 9 años, jugaba con una muñeca de trapo mientras mi madre murmuraba en tzotzil pidiendo protección. Afuera, el viento hacía crujir las láminas de las casas improvisadas donde nos refugiábamos. Era un viento frío, seco, como si el aire supiera lo que estaba por venir. Entonces los escuchamos. Primero fueron pisadas en la tierra, luego el sonido de las ramas quebrándose bajo el peso de los hombres. Después, los disparos. Mi madre me jaló del brazo y me tiró al suelo. Las balas entraron en el campamento como el granizo en temporada de lluvias. Algunas atravesaron las paredes de madera, otras destrozaron los techos de lámina. La gente gritaba, corría en todas direcciones, pero no había dónde esconderse. No había escape. Yo los vi. 80 hombres armados, algunos con machetes, otros con rifles. Indígenas como nosotros, pero con los ojos llenos de odio. Algunos llevaban pasamontañas, otros no se molestaron en ocultar sus rostros. Eran de los nuestros, vecinos de comunidades cercanas, hombres que antes nos vendían maíz en el mercado, que nos saludaban en las veredas. Ahora nos mataban. Vi a una mujer con su bebé en brazos intentar correr, pero la alcanzaron antes de que llegara a la colina.
Uno de los hombres la derribó de un disparo en la espalda. Cayó de rodillas y el bebé rodó unos metros, llorando. Otro de los paramilitares lo tomó del pie y lo lanzó contra una piedra. El llanto se apagó de inmediato. Quise gritar, pero mi madre me tapó la boca con su mano. Estábamos escondidos detrás de un barril de agua, tratando de no respirar demasiado fuerte. Mi hermana pequeña se abrazaba a mi pecho, temblando. Sus lágrimas empapaban mi camisa. Las balas seguían silbando. Vi caer a don Jacinto, el anciano que me enseñó a sembrar maíz. Vi a Rosa, la niña que quería ser maestra, desplomarse con un agujero en la frente. Vi cómo las mujeres suplicaban, pero no hubo piedad. Uno de los hombres entró en la iglesia. Se persignó antes de disparar. Mis piernas no me obedecían. Mi madre me apretó la mano y me susurró algo en tzotzil. Nunca supe qué dijo, porque en ese momento le dispararon en el cuello. Su sangre caliente me salpicó el rostro. Sus dedos, que aún sostenían los míos, se aflojaron poco a poco. Cayó de lado, con los ojos abiertos, mirándome sin verme. No lloré, no grité. Me quedé quieto, con el cuerpo de mi madre sobre mis piernas, con la mirada perdida en su cabello negro, esparcido en la tierra. No sé cuánto tiempo pasó. La masacre duró más de 6 horas, pero para mí fue un instante eterno. Cuando se cansaron de matar, los paramilitares se fueron. Algunos se llevaron comida, otros se rieron de los cuerpos esparcidos por el campamento. Uno orinó sobre la tierra ensangrentada antes de marcharse. Se fueron en camionetas, escoltados por la policía estatal. No hubo prisa. Sabían que nadie vendría a detenerlos. Me quedé donde estaba, bajo el cadáver de mi madre, esperando. No sé si fue miedo o instinto, pero no me moví hasta que el silencio regresó. Solo entonces me atreví a levantar la cabeza. Lo que vi esa mañana sigue en mis pesadillas. Cuerpos en el suelo, algunos abrazados entre sí, niños con los ojos abiertos, mujeres con el vientre abierto, sangre en la tierra, en las paredes de la iglesia, en las piedras del camino. Mi hermana pequeña estaba muerta. No sé en qué momento la mataron, solo sé que aún sostenía su muñeca de trapo. Se la quité de las manos con dedos temblorosos. Era el único pedazo de ella que podía conservar. Me levanté con dificultad. Mis piernas estaban entumecidas. Caminé entre los cuerpos, evitando pisar los rostros conocidos. Me temblaban las manos. Quería hacer algo, ayudar a alguien, pero no quedaba nadie con vida, solo yo. Me quedé de pie en la puerta de la iglesia. El aire olía a sangre y pólvora. Miré hacia la colina, esperando ver a alguien, esperando escuchar pasos, pero el mundo entero parecía haberse callado. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Horas, tal vez. Hasta que llegaron otros hombres, no paramilitares, sino de la comunidad. Nos encontraron a los muertos y a mí. Un hombre me tomó del brazo y me preguntó algo, pero no pude responderle. Mi voz se quedó atrapada en esa mañana. Aún sigue atrapada ahí. Han pasado muchos años. Ya no soy un joven, pero sigo recordando. Sigo soñando con los disparos, con la sangre de mi madre en mis manos, con los hombres armados que desaparecieron sin castigo, porque ellos siguen ahí afuera. Algunos con cargos en el gobierno, otros en sus casas, viviendo sin remordimientos, porque a nadie le importó lo suficiente, porque Acteal sigue esperando justicia. No debería estar contando esto. Me dijeron que lo olvidara, que hiciera mi vida como si aquella noche no hubiera existido, que Iguala era solo un mal recuerdo. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. Hay miedos que se quedan pegados a la piel, que te siguen a donde vayas. Y lo peor es saber que todo lo que viví esa noche fue real. Me llamo Mario. En 2014 tenía 24 años y trabajaba manejando un camión de carga. Mi ruta solía ser tranquila. Iba desde la Ciudad de México hasta Acapulco,
pasando por Iguala. Nunca había tenido problemas, hasta que me tocó estar en el lugar equivocado, en la peor noche posible. Esa tarde salí tarde de la central de abastos. La carga estaba completa, pero el tráfico en la salida de la ciudad me retrasó. Para cuando pasé Cuernavaca, ya había oscurecido. No me preocupaba. Conocía bien la carretera, y si mantenía buen ritmo, antes de la medianoche estaría en Acapulco. Pero entonces vi las luces de Iguala a lo lejos y recordé las historias. Conductores que desaparecían, retenes falsos, gente armada que te hacía detenerte para nunca dejarte seguir. Apreté el volante. El camino me obligaba a cruzar por la ciudad. A esa hora, todo se veía normal. Calles vacías, pocos coches, algunos negocios aún abiertos. Pero había algo raro en el ambiente, algo que no se veía, pero se sentía. A unas cuadras del centro, vi unas patrullas bloqueando una avenida. Me detuve unos metros antes. A lo lejos, varios policías estaban rodeando a un grupo de muchachos. Eran jóvenes, algunos vestidos con chamarras y mochilas. Me quedé en el camión, viendo. No parecían delincuentes, eran estudiantes. Entonces llegaron las camionetas. No tenían insignias, pero todos sabíamos lo que significaban. De ellas bajaron hombres armados, cubiertos del rostro, que se acercaron a los policías sin ninguna prisa, sin miedo. Hablaban entre ellos como si fueran compañeros de trabajo. Ahí supe que debía irme. Intenté meter reversa, pero una luz azul y roja iluminó mi espejo lateral. Una patrulla se detuvo junto a mi camión. «Bájate, compadre», dijo un policía. Su tono era tranquilo, pero no daba opción a discutir. Salí con las manos en alto. «¿Todo bien, oficial? Solo estoy de paso». El policía no me contestó. Revisó mis papeles, miró el camión por dentro. «¿Viste algo?», preguntó. Negué. «¿Seguro?». Su mano se apoyó en su pistola. «Seguro», respondí. El hombre me miró un momento más. Luego sonrió. «Sigue tu camino y no te detengas». No me lo dijo como consejo, lo dijo como advertencia. Salí de Iguala lo más rápido que pude, tomando la carretera hacia Cocula. El miedo no se me quitaba del cuerpo. En el retrovisor, las luces de la ciudad se quedaban atrás, pero mi mente seguía atrapada en lo que vi. Esos jóvenes no iban a volver a casa. Lo peor es que lo sabían. Antes de salir de la ciudad, vi una última imagen que nunca podré borrar. Una fila de muchachos subiendo a una camioneta, empujados por los hombres armados. Uno de ellos me miró. No me pidió ayuda. No dijo nada. Solo me vio con los ojos de quien sabe que está a punto de desaparecer. En la carretera a Cocula, la noche era un abismo. No había autos, no había luces, solo la línea blanca del pavimento perdiéndose en la oscuridad. Pero no estaba solo. A los pocos kilómetros, una camioneta apareció detrás de mí. No tenía placas, solo sus luces altas iluminando mi espejo. Aceleré. La camioneta también. No había dudas. Me estaban siguiendo. Intenté mantener la calma. Sabía que no podía huir. Ellos mandaban en esa carretera. Entonces las luces desaparecieron. Mantuve el pie en el acelerador, pero no los vi rebasarme ni detenerse. Era como si nunca hubieran estado ahí. Poco después vi el desvío al basurero de Cocula. Y ahí, a la orilla del camino, estaban ellos. Me temblaron las manos. Eran los estudiantes. No sé cómo explicarlo. Sabía que no podían ser ellos, pero estaban ahí, parados en fila, como esperando algo. No me moví, no respiré, pero ellos sí. Uno de ellos levantó la mano y la apoyó sobre el cofre del camión. Y en ese momento, las luces de una patrulla aparecieron en el espejo retrovisor. Cuando desperté,
Estaba amaneciendo. El camión estaba estacionado en una brecha de terracería, lejos de la carretera. No recordaba haberme detenido. No recordaba haber salido de Iguala. Mi ropa estaba sucia de polvo y ceniza. Cuando regresé a la carretera, ya no había nadie. Nunca hablé de esa noche. Seguí manejando mi ruta, pero cada vez que pasaba por Iguala, sentía el mismo peso en el pecho, como si todavía me estuvieran viendo. Con el tiempo, escuché lo que dijeron las noticias, que los habían quemado, que no quedaba nada de ellos, pero yo sé que eso no es cierto. Siguen ahí, en la carretera, esperando a que alguien los vea, esperando a que alguien por fin los lleve a casa. Mi nombre es Rodrigo. En el 2014 trabajaba como chofer de un camión de carga. No era un trabajo difícil, pero sí peligroso. Viajar de madrugada por el Estado de México significaba lidiar con carreteras mal iluminadas, asaltantes y a veces retenes militares que eran más preocupantes que los propios delincuentes. Pero nada me había preparado para lo que vi en Tlatlaya, porque hay cosas de las que puedes hablar y cosas que mejor olvidas. Y lo que vi esa noche no se olvida. Esa noche me avisaron que había un viaje urgente. Había que llevar un cargamento de abarrotes y agua hasta Amatepec. El pago era bueno, pero el problema era el horario. Saldría de Toluca casi a la medianoche, lo que significaba que cruzaría la carretera de Tlatlaya en las horas más peligrosas. No era la primera vez que tomaba esa ruta de noche, pero sabía lo que podía pasar. El sur del Estado de México era tierra sin ley. Por ahí circulaban convoyes de criminales, policías que trabajaban para ellos, militares que hacían su propia guerra y civiles atrapados en medio. Antes de salir, me aseguré de llevar suficiente gasolina. No quería detenerme en ningún lado. Mi único plan era manejar, entregar la carga y regresar lo antes posible. Pero en ese camino, los planes no significan nada. Apenas pasé Tenancingo, supe que algo estaba mal. La carretera estaba demasiado vacía. No era normal. Siempre había algún tráiler, alguna camioneta, pero esa noche ni un solo vehículo. Seguí avanzando, pero no podía sacudirme esa sensación de que algo andaba mal. En el retrovisor, las luces de Toluca se habían desvanecido. Frente a mí, la carretera se extendía como una lengua negra de asfalto que serpenteaba en la montaña. A lo lejos, se veían las primeras luces de San Pedro Limón. Y entonces los vi. 2 camionetas militares estacionadas a la orilla de la carretera. Sus luces estaban apagadas, pero los soldados estaban ahí, de pie, con sus rifles al pecho. Al principio pensé que era un retén, pero no había conos naranjas ni señales de alto. Nadie me hizo señales para detenerme. Y eso fue lo que más me asustó. Los retenes normales detenían coches. Los retenes que no eran retenes, mejor no saber. Seguí avanzando. Ya estaba en la zona donde empiezan los desvíos de terracería, donde los caminos secundarios llevan a ranchos escondidos entre los cerros. Y entonces la vi. La bodega. Era una construcción grande, de esas que parecen abandonadas pero que nunca lo están del todo. Lo primero que noté fue la sangre en la tierra, luego los cuerpos. Había varios, tirados en el suelo, algunos contra la pared, otros apilados en la esquina. Me quedé congelado. No era la primera vez que veía algo así en la carretera, pero esto era diferente, porque no era un asalto. No era un pleito entre criminales, era una ejecución. Lo supe porque las posiciones eran demasiado ordenadas, porque las armas estaban en lugares donde no tenían sentido, porque había un soldado parado sobre los cuerpos, dándoles la espalda como si no le importara. No era una escena de guerra, era un trabajo ya terminado. Pisé el freno sin darme cuenta. Me quedé mirando.
con los nudillos blancos sobre el volante. Entonces sentí algo extraño, algo que no tenía nada que ver con la sangre ni con los cuerpos. Era una mirada. Giré la cabeza y ahí estaba ella, pegada a la pared, medio escondida en la sombra. Una mujer, flaca, con la ropa rasgada y el rostro sucio. No se movía, no pedía ayuda, solo me miraba, pero en sus ojos no había miedo. Había algo peor, resignación, como si ya supiera que nadie la iba a ayudar. Entonces lo entendí. Ella no debería estar viva. Era un error y yo era el único que lo sabía. Una parte de mí quiso frenar, abrir la puerta y subirla al camión. Pero la otra parte, la parte que quería seguir con vida, aceleró. No me detuve. No podía. Sabía lo que pasaba en lugares como este. El que ayuda, desaparece también. Así que la dejé atrás. Y cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. Pocos kilómetros después, aparecieron las luces. Una camioneta me estaba siguiendo. No tocaban el claxon, no hacían señales. Solo estaban ahí, en mis espejos, siguiéndome a la misma velocidad. Tragué saliva. Sabía lo que significaba. Si me alcanzaban, no había nada que hacer. Seguí manejando, como si no supiera que estaban ahí, como si todo fuera normal. Pero mis manos estaban tan sudadas que apenas podía sujetar el volante. Entonces, poco a poco, las luces se apagaron y la camioneta desapareció. Cuando llegué a Amatepec, no dije nada. Entregué la mercancía, firmé los papeles y fingí que todo estaba bien. Pero esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto de hotel, con los ojos clavados en el techo, pensando en la mujer, en lo que significaba haberla visto, en lo que significaba haberla dejado ahí. A la mañana siguiente, la noticia salió en la televisión. Enfrentamiento en Tlatlaya, 22 abatidos. Pero yo había estado ahí. No hubo enfrentamiento, no hubo balacera. Los mataron, los acomodaron. Y contaron una historia que nadie podía contradecir, porque los muertos no hablan. Nunca supe qué pasó con la mujer. Nunca apareció en la lista de muertos, ni en la de sobrevivientes. Era como si nunca hubiera existido, pero yo la vi, y ella me vio a mí, y cada noche cuando cierro los ojos, la sigo viendo. No me dice nada, no me reclama nada, solo me mira, y sé que algún día, cuando ya no pueda más, tendré que decir la verdad, porque en Tlatlaya los que ven demasiado, o aprenden a callar, o desaparecen también.